¿Cómo te va, Ana? ¿Me escuchás? No, se te escucha la voz a vos. Ahí sí, ahí se te escucha. ¿Vos me escuchás? Perfectamente. Dale, ya estoy, en 2 minutos estoy, Ana. Yo también voy a traerme agua. Dale, genial. Darío, si te parece bien, entra a 8 y 5. Bueno, ahora sí, Bueno, acá estamos. ¿qué tal, Ana? Bien.
Hola, buenas noches. Hola, Hola Maxi, Maxi. buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Qué bueno. ¿Qué tal vos, Maxi? ¿Bien? Bien, Hola bien, re Agustina. bien. Bueno, esperamos unos minutos. Ahora se estaba por sumar Darío. Veamos a ver quiénes se van sumando al encuentro también. Hola Agustina. Ana, ahora cuando entra Darío, bueno, lo presentamos, comenzamos, lo presento y comenzás vos con la exposición, ¿eh? Dale, sí, sí. De las No va primeras a ser una puntualizaciones. exposición, va a ser Sí, un comentario. No, no me está bien, algún comentario, está muy bien. está muy bien. Este, Es así. Tuvimos el gusto de leerlo, así es que bueno. sí. Perdón, ya que estamos, pregunto, ¿cómo se puede hacer para conseguirlo, el libro? El libro, Maxi, por grama. Ujú. Sí, yo lo Por compré grama, por Mercado Libre, Maxi. Ajá, ok. Mercado yo Libre. lo compré por grama y me llegó al otro día. Este, rápida la entrega. O a los 2 días. Sí, sí, sí. Mercado No sé. también. Buenísimo. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola Lucila. Hola, Lucila. Estamos compartiendo el grupo de investigación, ¿no, Lucila? Con vos sí. Sí. Sí, sí, Ah, sí, igual vi el libro también, y tremendo título, y dije, sí, hay que leerlo. sí. Ahí estamos hablando con Maxi que se puede pedir a grama o por Mercado Libre. En el colegio no, ¿no? No, no. Después le voy a decir a Darío. Claro. eh, no tuvimos la posibilidad porque, bueno, no vino de manera presencial, pero a veces, bueno, cuando hacemos alguna presentación, este, por este medio nos perdemos la posibilidad de la picada y un brindis. Pero bueno, este, Y pero nos permite de acercarnos por vender esta el libro vía. también. Bueno, igual se pueden comprar por esta vía también. Tal vez la firma de Darío, pero hola Nadia.
¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Todo bien. Magdalena, también estás en el grupo con nosotros en... Buenas Sí, noches, ¿qué tal? Sí, en sí, toxicomanía, sí. sí. No, es que a veces, viste, este, al estar en los cuadraditos, a veces digo, bueno, y además que como compartimos algunas otras actividades, Walter, te hago una consulta. Teníamos sí, que inscribirnos para... Yo no me inscribí. no te inscribiste. Sí, con la inscripción, viste, lo que permite a veces es por si extender, viste, algún certificado de asistencia o cuando este, se presenta, viste, el autor o en las noches, ver la capacidad de cuántos somos de los inscriptos para ver, viste, de acomodar un poco las cuestiones, más que nada por las cuestiones formales del colegio. Mm. Nosotras también estamos haciendo el posgrado en psicoanálisis, entonces a veces cuando aparece esto de suma puntajes, a mí todavía no me queda muy en claro esto de suma puntajes. Claro. ¿Cómo eh, tendríamos que ¿Sí tener? o sí nos tenemos que inscribir para eso? Este, sí, esa es la idea. Yo hago un print después porque son 5 noches. ¿Cuántas noches de psicoanálisis? Son, para que sean 20 puntos, cada noche son, este, eh, creo que son 8 noches a lo largo de los 2 años. Ah, no, no sé qué toqué. Imagen. ¿Está Darío, Walter? No, todavía no, pero ya va a estar. Bueno, Eh, una pregunta eh, para sacarme la duda. Mañana es virtual, ¿no? Mañana sí, mañana tenemos el encuentro virtual. Ah, bueno. Mañana es virtual. Sí, fue presencial. No sé cuándo fue nuestro encuentro presencial, pero a ver, déjame que te diga, Maxi. Hola Ana, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Hola. Bueno, Mm. Eh, ahora me hiciste dudar, Maxi, pero lo voy a buscar. ¿Viste cómo es? Estaba seguro hasta que me preguntaste si lo estaba. Espérate que ya te digo, a ver. Eh, a mí me parece acá. que es el otro, Walter. Tenemos. Me parece que es el próximo sábado, Sí, Walter, te estás confundiendo, perdón, porque son segundos y cuartos sábados. No, está bien, ¿cuándo nos encontramos nosotros? Pero no, Maxi lo que preguntaba era de los Y encuentros mañana era, presenciales. ¿eh? claro, pero De los, entonces mañana es. Y mañana no no, no, tenemos. de los encuentros presenciales, preguntaba Maxi. Mañana es sábado 19, pero no, para frecuencias de primeros y terceros es 21 de septiembre y 7 de diciembre. ¿Sí? Los dos Ah, ok. encuentros presenciales. Y después para segundos y cuartos es 28 de septiembre y 23 de noviembre. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? 7 de diciembre, bueno, es extenso. Bueno, acá llegó Darío. Buenas noches, Darío. Hola. Hola, hola, ¿cómo ¿Qué va? tal? Bienvenido. Gracias. Bueno, ahora comenzamos. Mi idea es presentarte
también lo voy a presentar a Darío y vamos a presentar un poco el auditorio. Muchos de los que estamos acá llevamos adelante en el colegio, en un grupo de investigación sobre toxicomanías, adicciones y consumos de la época, así es que desde ya incluimos el libro en la bibliografía, ¿sí? Bueno, me alegro, me alegro. Algunos lo tenemos, otros lo estamos por adquirir, ¿eh? Bueno, le damos la bienvenida a Darío Galante. Darío es psicoanalista, es miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Además, Darío es codirector de Toxicomanía y Alcoholismo, del Departamento de Toxicomanías y Alcoholismo del ICDEVA, ¿sí? El Instituto Clínico de Buenos Aires, en la EOL. Así que bueno, es un gusto escucharlo siempre a Darío, pero aparte de escucharlo, de leerlo. Ahora pudimos leer algo del recorrido que pudo formalizar, escribir, con orientaciones clínicas, coordenadas, que bueno, ya empezaremos a presentar. Bueno, Darío, un poco es que hagamos algunas presentaciones en el punto algunos ecos, resonancias, va a comenzar Ana, yo también, y después, bueno, que podamos hacerte algunas preguntas como para poder dialogar y conversar. ¿Mm? Bueno, ¿cómo no? Bueno, Ana, ¿querés comenzar? Sí, claro. Bueno, hola Darío, Hola. ¿cómo estás? Tanto Va. tiempo. Bueno, lo primero que voy a decir es que el otro día estaba un paciente, justo cuando me estaba pagando, me dice, ¿por qué se llama La Salida ese libro si tiene una puerta de entrada? Así que evidentemente la salida de las toxicomanías puede tener que ver con alguna entrada en otro lugar, ¿no? En un lugar. Me pareció un libro, o sea, ayer un poco hacíamos esta broma de, bueno, los elogios, ¿no? Pero realmente lo leí todo y está lleno de indicaciones, es como un consejos al médico, pero de las toxicomanías. Me parece muy interesante en el punto donde a veces en estas presentaciones clínicas uno queda un tanto fascinado por las hazañas que nos cuentan los consumidores o por la sustancia, por el riesgo, bueno, lo que todos los que trabajamos en esto sabemos, ¿no? A veces esa fascinación hace que perdamos la dirección. Justamente en el texto Darío nos habla de la dirección de la cura en las toxicomanías. No hay muchos textos que hablen de eso, por lo menos que yo conozca, ¿no? Entonces, la pregunta es de qué nos libera el consumo. Quizás a lo largo del libro podamos ir dando algunas respuestas. Darío, vos presentás desde el inicio como un interés particular en estos casos donde son sujetos poco permeables, decís vos, a la clínica de la palabra. Con lo cual tendremos que pensar que hay algunas otras herramientas, ¿no?, con las que contamos como analistas para esta clínica. O que tendremos que inventar algunas otras herramientas. En una parte que ahora lo estuve buscando y no la encontré, hablas de la sorpresa. Me pareció un concepto interesante, ¿no? Luego el prólogo, que es de Fabián Naparstek, refiere a un libro que habla de, digamos, todo el tiempo nos hace presente la concepción del sujeto y del síntoma. Y creo que, tal como dice Fabián, la concepción del sujeto y del síntoma orientan la lectura de este texto. En la introducción, el autor nos habla de el encuentro en esta clínica, en la clínica actual en general, no solo en las toxicomanías, de sujetos desorientados. ¿Cómo no desorientarnos sería un poco, ¿no? Se confunde una práctica de goce con una elección, dice, ¿no? Entonces, y da algunas indicaciones. Yo les voy a decir algunas de las indicaciones que fui subrayando.
tengan paciencia, por favor. Pero bueno, habla de una ficción basada en la idea de que se puede abordar el sufrimiento sin pasar por el síntoma. Es decir, hay determinadas terapéuticas que quizás pueden servir para la deshabituación, vía la privación, vía el trabajo sobre la conducta, pero lo que acá se plantea es que si no pasa por el síntoma, no va a haber un cambio de posición subjetiva en todo caso, ¿no? Síntoma como acontecimiento de cuerpo, eso quizás Darío después nos puede hablar un poquito. Y luego habla de los casos en los que la apertura del discurso del inconsciente se presenta en un horizonte de imposibilidad. Digo, todo esto que plantea Darío es lo que encontramos en esta clínica, tanto en las instituciones, quizás más en las instituciones, porque muchas veces vienen derivados de algún juez, de una escuela, de la familia, pero donde no hay, digamos, aún un padecimiento que implique una dirección al otro, ¿no? Bueno, ¿cómo llega a la consulta un sujeto hipermoderno? Entonces nos dice que no hay nada más engañoso que la demanda. Y fíjense, esta indicación me encantó, no contemplar en la misma cierta oscuridad puede llevar al tratamiento a un callejón sin salida. Digo, son cuestiones que después en nuestros encuentros podemos seguir trabajando, pero me parece que esta opacidad de la demanda nos orienta, ¿no? Respecto al goce que produce el consumo, es ingenuo pensar que lo cederá fácilmente por la simple razón de que le haría mal a su salud. Digo, me parece que acá la prevención no pasa por esto, ¿no? Por decirle a alguien lo mal que le hace o la entrada en un tratamiento, ¿no? Las personas que consumen saben lo que les hacen las drogas. No tienen, saben más que nosotros inclusive. Y un poco lo que plantea acá el autor es que eso es desconocer el principio pulsional que rige la conducta del ser hablante. Continúo con las indicaciones clínicas o los consejos al médico. El autor propone variables a considerar antes de iniciar una cura. Nos habla también del inconveniente que presentan las curas por privación y detenerse solamente en el consumo. Detener solamente el consumo es no entender las causas que llevan a un sujeto a esa situación. Pensemos qué función cumple la droga en la economía lineal de un sujeto. Seamos cuidadosos en este punto. Incluso en diferentes momentos para un mismo sujeto, la valoración que se le da a la sustancia puede variar considerablemente. Luego dice, mientras el consumo se mantiene en el registro del impulso, se presenta como inexpugnable. Hay que tomar esto como una indicación clínica. No se puede interpretar la droga. Es necesario hacer pasar esa operación real, la ingesta, al registro de lo simbólico. Bueno, aquí podrías ampliar un poquito el cómo. Operación real que impide ubicar las determinaciones de un sujeto, el consumo, ¿no? Como operación real. Oponemos a esto el síntoma como formación de compromiso. Dicho de otro modo, no se puede interpretar el consumo, sino si previamente no se ha obtenido un cifrado de ese goce. Luego Tomás a Freud dice en contribuciones para un debate sobre el onanismo, donde Freud se mete ahí con las neurosis actuales, y lo que dice de las neurosis actuales, si ubicamos ahí las toxicomanías,
No se trata de formaciones del inconsciente y las condiciones de la transferencia están abolidas. Entonces, la primera intervención del analista es orientar el caso para que esa neurosis deje de ser actual, lo que equivale a construir un síntoma que pueda ser interpretado. Bueno, ahí también, Darío, si nos podés ampliar el cómo, ¿no? Creo que se resume luego en las maniobras del analista y en el manejo de la transferencia, pero bueno, siempre está bueno pensar en las particularidades, ¿no? De ese. A mí me parece que, por lo menos en mi experiencia, el analista debe ser un poquito más activo en la transferencia, ¿no? Dos consideraciones clínicas. La espera como intervención. Esto me pareció muy interesante también. La espera como intervención. Espera atenta, la que permite que un sujeto desarrolle su circuito pulsional y que ese circuito pueda ser capturado por la transferencia. Los tiempos, ¿no? La otra vez trabajamos un paciente que llegó a una institución a los 18 años y que podríamos ubicar su entrada en análisis 10 años después, ¿no? Con idas y vueltas y un tiempo largo de espera, de esperarlo. La función del analista es poner a consideración el problema estructural de la relación del sujeto con el falo, es decir, la castración. Por último no, porque hay un montón más, pero de lo que yo traje como indicaciones clínicas, Darío nos dice que el primer tiempo del tratamiento consiste en transformar ese pedido inicial, desordenado y confuso, por momentos marcados por la urgencia, en una demanda de tratamiento. Dicha demanda debe incluir en sus coordenadas un sujeto dispuesto a desmantelar ciertos montajes narcisistas. El síntoma en las toxicomanías es a construir. La función del tóxico es a localizar. Dicha localización es una primera indicación clínica. Hay que orientar la escucha en ese sentido. Si la pericia del analista lo permite, puede circunscribirse eso que no se puede tramitar a partir de lo que se evita. Las posibilidades que la transferencia ofrece dependen en gran medida de cómo se sepa leer eso que se actúa y que en el primer paso es aislar los significantes que representan a ese sujeto. Las decisiones que se tomen, esto también me pareció a seguir pensando, las decisiones que se tomen deben surgir de lo que se escucha en cada caso y no a la inversa. La primera indicación clínica es separar al tóxico de la droga. El sujeto no es la droga, es alguien que debe, al toxicómano, perdón, de la droga. El sujeto no es la droga, es alguien que debe dar cuenta de su relación con la misma. Y otra cosa que no la escribí, pero me quedé pensando, que me pareció muy interesante, es cuando un sujeto necesita hacerse presente ausentándose, ¿no? Y que eso es moneda corriente en la clínica de las toxicomanías, que siempre nos quejamos de que los pacientes faltan mucho. Me parece que pensarlo como una manera de hacerse presente en la ausencia nos orienta lindo. Bueno, eso es lo que pude extraer del libro. Me gustaría un poco que nos cuentes cómo pensás este paso de lo real, de esta operación real a una operación simbólica. Si podés ampliarlo para el resto. Y bueno, Walter, vos. Bueno, gracias, Ana. Son las primeras lecturas que vamos haciendo de un recorrido, de un libro, como les decía, que tuve el gusto de leerlo. Digo el gusto porque es un libro que tiene una transmisión que es una pluma que desliza, es
Me resultó, vieron que hay libros que tienen cierta densidad y donde hay una condensación a veces que nos encontramos en ciertas lecturas de los libros en los cuales quedamos, si bien con Lacan nos alienamos a los conceptos, Darío y en el libro lo que es de una generosidad muy grande por la transmisión que tiene. Y es un libro que, que tiene una vertiente de que no, no es complejo en su lectura, pero es muy profundo. Y es un libro que es generoso, ¿por qué? Porque es la transmisión, o tal vez la simpleza que consigue alguien después de muchos años de haber realizado un recorrido en el hospital, en el ámbito del consultorio. eh, Se escucha eso, que tiene esa simpleza y esa profundidad de un recorrido clínico con referencias clínicas, como decía Ana, que enseña en la transmisión y nos da coordenadas, por eso Darío toma la dirección de la cura y lo dice de otra manera, pero parafraseando un poco a Lacan, dice, bueno, tomo estos escollos para hacer boyas en el camino. Entonces nos ofrece con mucha claridad, en tanta opacidad como son las toxicomanías, un recorrido a realizar posible y ciertas formas de intervenir. ¿Para qué? Porque Darío tiene un deseo decidido, como Ana nombró en un momento lo que era la iniciación al tratamiento, consejos al médico, en donde Freud en algún momento retrocedió frente a la psicosis, ¿no? Porque no había un conflicto entre la pulsión y el ideal. Darío nos da por alguna forma para decirlo, porque a veces es como que estaría prohibido que podamos decir algunas herramientas, algunas formas, pero Darío nos transmite en este libro por dónde indagar, cómo convertirnos en detectives para ir a pescar ahí en esos circuitos pulsionales, en esa mudeza pulsional. Darío nos indica como una cuestión clínica, vayan por ahí, sean detectives, fíjense en qué momento consumió, de qué manera, ante qué situación, cómo hacer para llevar eso al campo significante, porque con lo que traía Ana, ¿no? La salida de las toxicomanías, yo decía, bueno, ¿no? En un principio antes de leer el libro decía, ¿por qué no son las salidas? ¿No? Como, pero la salida en un punto singular, pero también la salida con la toxicomanía, porque ya en un primer momento y con el título de qué nos libera el consumo, ya en ese punto, Darío lo que nos habla es de que el consumo tiene un valor de uso y sirve, ¿no? ¿Para qué sirven las drogas, podemos decir, ¿no? Es decir, hay un valor de uso y en un momento dice, sí, puede ser para que, y digo, es un trabajo epistémico, político, en relación a que pone en tensión otros tipos de tratamiento, y dice nosotros vamos por la cuestión ética, y es epistémico en el sentido que hace todo un recorrido situando ¿no? La obra freudiana, contribuciones sobre el onanismo, la Carta 79, el malestar en la cultura, eh, textos que nos orientan también en las lecturas, así como textos lacanianos y nos cuenta qué recorrido hace y qué es lo que extrae para ir a la teoría y ir más allá de la teoría, ¿no? Eso es lo que hace que el libro sea un libro clínico, si lo puedo nombrar se puede nombrar de esa manera. Y este interrogante de qué nos libera el consumo es algo que va a ir transitando en el recorrido de estas páginas, ¿no? Y le decía, la salida, ¿no? De las toxicomanías. Por un lado, puede ser una salida al malestar, a las distracciones. Ahora,
hay en esa solución un exceso y Darío nos trae algo que es dentro de la solución y cómo en ese exceso lo que termina diluido, tal vez no lo dice tan así, pero es algo de la subjetividad y cómo se arrasa con la subjetividad. Por eso hay una parte que nos propone y nos da ciertas indicaciones de cómo recomponer, si bien hay cosas que van a ser en el caso por caso, después Darío verá cómo, pero dice cómo recomponer las relaciones al otro, ¿sí? La relación del sujeto al otro, ¿no? Y una salida ética en el punto donde no sea desentendida la falta, es decir, en eso hay un punto que es por ahí, va a decir Darío, ¿no? Y va situando las dificultades en la práctica, por esto que también citó Ana, ¿no? Cómo no es una formación de compromiso, en el sentido que es un cifrado y a develar una verdad, sino cómo conmover una práctica de egos y cómo sintomatizar y ir por el circuito pulsional, ir atrás de la mudeza. ¿Y atrás de qué va Darío y que lo toma primero el síntoma como eje orientador? Y por otro lado va a decir, vamos por la repetición, situemos la repetición. Por eso Ana pudo extraer esto de alguien se ausenta y dice Darío, bueno, más allá de la ley, que la ley se necesita, ¿sí? Pero si va a ser para expulsar a alguien o cómo lo vamos a incluir dentro del caso. Entonces, es un libro que a mi entender genera entusiasmo a no retroceder, ¿sí? Vieron que hay gente que dice, yo no trabajo con toxicomanías, con adicciones, pero es algo que surge en los síntomas contemporáneos. Por eso es un libro que nos permite entender la época, el horizonte de la época, en el punto en donde no está del lado de la repetición. Vieron que hay libros que repiten algo de los conceptos y están medios caducados. Bueno, este es un libro que genera entusiasmo porque está lleno de coordenadas, ¿sí? Esto que decía Ana también, coordenadas en la dirección de la cura en las toxicomanías. Y es un libro que también nos transmite cómo maniobrar en transferencia, ¿no? Cómo hacer pasar al campo del significante esa mudeza pulsional, ¿sí? Algo del estilo del analista en ese punto, ¿no? Que no es de la interpretación, sino de poder hacer una lectura posible e indagar a partir de ahí. Y por otro lado, en otro capítulo, habla de los lazos del psicoanálisis con otros discursos, que es interesante para pensar, y Darío pone la incidencia de lo social en la subjetividad. También sitúa los diferentes abordajes, los abstencionistas, lo de privación, ¿no? ¿Cuáles las propuestas y qué es lo que propone el psicoanálisis? Pero sobre todo la repetición como clave de acceso. Y se lo voy a leer, algo que él puso escribió en la página 48, que dice, da dos consideraciones clínicas. ¿Vos ya lo leíste, Ana, esto, página 48, así no lo repetimos? Y dice así, Darío, da dos consideraciones clínicas. Entonces, la primera es que no hay evasión que no se convierta tarde o temprano en una repetición. De esta primera podemos desprender una indicación clínica y es que a veces la mejor intervención es la espera, no la espera pasiva, sino atenta, la que permite que un sujeto desarrolle su circuito pulsional y que ese circuito pueda ser capturado en la transferencia. La segunda consideración es una reflexión. Finalmente, trátese del caso que fuera, la función del analista es poner a consideración el problema estructural de la relación del sujeto con el falo, es decir, con la castración. Bueno, eso es una indicación clínica que tal vez nos pueda ir, que también la había situado Ana, para que vaya desarrollando Darío, de estas coordenadas que nos propone.
Y se hace una pregunta que es interesante. Dice, ¿por qué habría que renunciar a algo que genera tanto placer? ¿Mm? Se hace esa pregunta, la desarrolla, ¿no? Algunos casos en los cuales los sujetos no pueden manejar el tóxico, pero quieren dejarlo, algunos puntos de contradicción, y otros que quieren morir a su manera. Pero, y es interesante sobre el inconsciente en el punto lacaniano, eh, el valor por la causa. ¿Y qué lugar tiene también la droga en la economía libidinal? Es algo que subraya, más allá del empuje del mercado, y cómo el mercado y en la neurosis la existencia de una ilusión de creer que podría existir un ser sin pérdidas, y la idea también de que todo goce es posible. ¿Sí? Eso es algo que lo va elaborando muy bien, cuestiones que están en la página 39, en la página 40, que contextualiza muy bien la época. Otro punto que es del libro son los cambios en los lazos sociales, cómo se dan la caída de los ideales y la satisfacción, y la búsqueda de la satisfacción y la satisfacción como un bien supremo, y qué incidencia va teniendo lo social en la subjetividad. Eh, por eso sitúa muy bien eh, y toma cuestiones de las neurosis actuales freudianas, el origen de lo tóxico, y lo tóxico es el goce. Ahí también nos da una afirmación. Eh, y la función del tóxico, cómo va marcando un contorno. Y eso me parecía, Darío, que es interesante como para preguntarte, ¿no? En esta base de una actuación muda, eh, no quiero extenderme demasiado, pero en la página 52, en el segundo párrafo, dice, sostengo que la función del tóxico marca dicho contorno, pero sobre la base de una actuación muda a la que hay que provocar para que se ponga en palabras. Lo que la angustia permite señalar es la aparición del objeto A. Por eso Lacan concluye que la defensa no es contra la angustia, sino contra aquello de lo que la angustia es señal. ¿Se droga para evitar la angustia? Sí, esto es cierto, pero hay que darle una vuelta más, dice Darío, al asunto, porque se evita la angustia por lo que ella trae aparejada. ¿Sí? Entonces, bueno, va desarrollando estas orientaciones que son clínicas y que no va del lado de la interpretación, sino que es el esfuerzo en transferencia por circunscribir, y nos trae presente como clave la repetición para poder, en transferencia, llevar al campo significante algo de la mudeza pulsional, ¿sí? Y cómo sintomatizar algo. Entonces me parece que es un libro que tiene un lindo recorrido epistémico, clínico, y que nos va a servir a nosotros para seguir investigando, y bueno, y dedicarle un tiempo de investigación. Bueno, Darío, me extendí demasiado, pero bueno, me entusiasmó también. No sé qué tiempo disponemos. Yo te escuché con mucha atención, los escuché a los dos. Aparte es un efecto muy paradojal que se produce al escucharlos hablar de mí, de lo que dije yo, que ya quedó casi en el pasado para mí. Porque una vez que uno termina de escribir un libro, es como que ya lo cede al campo del otro. Y ya vienen las interpretaciones que son bienvenidas. En principio les agradezco, por supuesto, la invitación para poder hablar del libro y la lectura atenta que han hecho del trabajo que hice. Em, Abrieron tantas puertas hablando de la tapa del libro que tengo que ver cuál es la salida.
pero voy a ir contestando algunas de las preguntas, algunas de las invitaciones que me hacen a partir de la lectura que hacen. Em, la tapa del libro fue, no voy a decir que me costó tanto como el libro, pero fue un trabajo muy intenso e interesante con mi amigo Claudio Spivak, quien hizo el dibujo de tapa y el diseño, porque en principio yo tengo como una inquietud porque el libro, más allá de mis amigos que creo que lo van a leer, que, que pueda tener alguna llegada al campo psi en general, digamos, ¿no? Me parece que la tapa del libro dice mucho. Tiene un tono amigable, eh, tiene algo de interrogante, quiere generar alguna expectativa de quien está atento a lo que el dibujo de tapa quiere decir, más por supuesto la pregunta que orienta la línea directriz del libro, que es de qué nos libera el consumo. La pregunta es en plural porque mi hipótesis de base es que estamos todos metidos en el mismo cuadro. Es decir, cuando se empezó a trabajar sobre la idea de las toxicomanías, por lo menos en la orientación lacaniana de una manera sostenida hace 30 años, en mi caso empecé a trabajar de manera sostenida en este asunto hace 20, pero en esos momentos había como una diferencia muy radical entre los consumidores y los otros, entre comillas, los normales o los neuróticos. Lo que empezamos a estudiar y a desarrollar en todos estos años es que cada vez somos más consumidores. Luego hay una diferencia, hay consumos más nocivos que otros, pero no necesariamente por la sustancia que se ingiera, sino por la paradoja del sujeto consumidor, que es que si no sabe bien de qué se está liberando, probablemente eso termine muy mal. Muy mal, bueno, hay que ver en cada caso, por supuesto, pero muy mal no necesariamente quiere decir un desenlace fatal de una vida, una existencia, sino también en tener una vida muy miserable, puede ser, a mi juicio, un desenlace fatal, ¿sí? Vivir sin saber por qué. A tu paciente, Ana, le diría que por qué interpretó que era una puerta de entrada y no una de salida. Pero miraba el libro y No es inverosímil, ¿no? no, no, para nada, para nada. Eh, me gusta esa idea de que no es como la letra de una canción, ¿viste? Uno la escribe y después el que la escucha se hace su propia melodía. Eh, es interesante, lo voy a tomar porque eh, a veces uno piensa que está en una puerta de salida y se está metiendo en un baile impresionante, digamos, ¿no? Eh, Me gusta la idea del consejo al médico de las toxicomanías, me gustó mucho esa idea. Eh, Pusiste en palabras algo que fue un poco la perspectiva del libro. Poder acercar un poco o bajar a tierra, como se dice, algunas ideas que siempre circulan y que a veces son difíciles de transmitir, digamos, ¿no? Igual sabía que cuando lo estaba escribiendo, no lo había pensado, pero ahora lo estoy pensando a partir de lo que decías vos, que corro el mismo río que Freud, digamos. Él dice, estos consejos me sirven a mí, no lo toman al pie de la letra. Y después se escribieron bibliotecas enteras diciendo, pero Freud dijo esto, Freud dijo lo otro. Uh. Em, em,
Para mí los consejos son bienvenidos y están bien argumentados. Después cada uno hace con eso su propio recorrido. Hay una cuestión que es muy importante para mí, el título también fue algo que pensé mucho. En realidad tenía una idea y hasta que no se me dibujó, eso lo cuento un poco en las palabras preliminares del texto, digamos, de cómo se gestó la idea del libro. No lo voy a spoilear ahora, así lo compro. Pero em, tenía como el título hace mucho tiempo ahí, no el subtítulo, pero lo tenía ahí porque siempre me pregunté em, qué orientación se le puede dar a alguien que está muy enredado con ese tema. Y escuché, digamos, en muchas discusiones y en muchos foros, una idea como un poco soberbia a veces, de gente que decía cómo se salía, ¿no? Generalmente los que se ubican en ese lugar tienen una actitud expulsiva hacia a los pacientes que consumen sustancias tóxicas y generalmente eso genera una aversión al profesional que se ocupa del tema. Se genera un circuito muy complicado, pero la verdad el asunto que para mí es la salida y no las salidas por lo siguiente, eso lo desarrollo, creo, sostenidamente en el texto y a mí me parece que más allá de las soluciones singulares, la salida marca una idea que es que se sale de las toxicomanías por el lado de la ética. Es decir, que en ese sentido es la salida por el lado de la ética. Luego, por supuesto, vienen las soluciones singulares que marcan distintos tipos de salidas, pero como concepto me parece que hay que pensar que hay en ese sentido una salida posible que es a partir del trabajo sobre la ética subjetiva y me ocupo bastante en los textos, en los capítulos del libro de diferenciar el campo de la ética de la moral. Me parece que es casi una deuda pendiente que tiene el psicoanálisis con este campo de las toxicomanías. No digo que no se han ocupado los colegas, pero me parece que es un desarrollo que hay que sostener y que seguir trabajando. Por eso, para trabajar con las toxicomanías, me parece que hay que deconstruirse. Eso un poco también lo presento en la nota preliminar. Me parece que si algo me ha enseñado el trabajo con las toxicomanías es, lo digo ahí, por lo menos tener la intención de ir más allá de mis propios prejuicios. Es una indicación muy freudiana esa, porque Freud decía que la el prejuzgamiento del profesional actuante podía generar, dice, un escotoma, ¿no? En el paciente, es decir, no lograr ver lo que hay en lo que se está diciendo. Y la verdad el asunto es que es fácil enunciarlo, es difícil sostenerlo a lo largo de los años. Entonces, me parece que la primera vuelta del asunto es poder es sostener ese interés por escuchar desprejuiciadamente a alguien. Eso, por supuesto, que vale para cualquier caso, pero me parece que en la clínica de las toxicomanías nos encontramos muy frecuentemente con ese desafío, ¿no? Uno escucha cosas que a veces son difíciles de procesar y en muchos casos me parece que se actúa con cierta prisa para evitar ciertos lugares que a veces son insoportables desde el lugar que tiene el que escucha. Em,
Hay una, voy a ir salteado después, si me olvido de algo, avísenme o lo vamos conversando, pero la pregunta de por qué habría que renunciar a algo que genera tanto placer, me parece que es fundamental en ese campo, digamos. Eh, no va de suyo que alguien lo quiera hacer y es muy probable que si alguien no se hace esa pregunta, difícilmente salga del problema. Parece una verdad de perogrullo, pero ¿por qué alguien debería renunciar a algo que le genera tanto placer, ¿no? Para mí es fundamental ubicar eso y a contramarcha de eso ¿y eso por qué se suplantaría? ¿No? En términos más técnicos, sería algo así como que nadie renuncia a un goce porque sí, a lo sumo puede cambiar un goce por otro, por ejemplo, por un goce más saludable, eventualmente. Pero exigirle a alguien que ceda, porque se lo decimos nosotros, porque se lo indica un juez, en el caso de los chicos, de los adolescentes, porque la madre se lo dice, ¿no? Eh, es de una ingenuidad preocupante, alarmante. Me parece que todas las psicoterapias que apuntan a la idea de que uno puede voluntariamente resignar un goce tienen que ver con esta idea que desconocen el sujeto de la pulsión, que es mucho más fuerte que el sujeto del derecho, por ejemplo. Eh, que privar a alguien a veces de lo único que le genera un placer en su, como decía Lacan, en su inefable y estúpida existencia, es condenarlo al fracaso, digamos. Entonces eso me lleva a, a uno de los puntos que trajeron recién, que es eh, ¿por qué la espera activa? Porque me parece que lo más importante que le puede pasar a alguien que está atravesando por ese infierno, porque no lo desmerezco, a pesar de hacer una etapa que invita a cierto humor, no desmerezco el meollo del asunto. Lo más importante que le puede pasar a alguien que está atravesado por esa situación es encontrar del otro lado alguien que escuche sin juzgar. Pero eso tiene una vuelta que es alguien que escuche sin juzgar y que analice lo que se está poniendo en juego, digamos. No se trata solamente de soportar a veces relatos muy complejos, sino puede encontrar una lógica de eso que se está diciendo con las presencias y con las ausencias en las sesiones. Entonces implica una espera activa en el sentido de poder encontrar ese circuito que en los términos freudianos podríamos ubicar como la neurosis de transferencia, pero con la paradoja que en el campo de las toxicomanías no existe tal neurosis desarrollada en el discurso, ¿sí? Sino más bien es lo que encontramos en sujetos verdaderamente toxicómanos, en sujetos que están actuando lo que podría llegar a ser una neurosis. Entonces, es como pasar un poco, eh, es un poco respondo a lo que planteaba Andrea, es como pasar de la operación real a la simbólica, digamos. Primero hay que hacer una lectura de eso que se pone en juego una y otra vez. Un sujeto puede decir más en sus ausencias que en sus presencias. Puede decir más en sus silencios que en la verborragia de los sujetos alcohólicos, por ejemplo.
Entonces no se trata de hacerlo hablar a la vieja usanza al paciente, eh, sino marcar un circuito en el que se establece a partir de un lazo transferencial un estudio sobre el recorrido de la pulsión en cada quien. Si uno puede entender cómo le funciona la pulsión a cada uno, ya tenemos como un principio de acuerdo en que se podría hacer algo con eso, ¿sí? Saber cómo uno es o cómo responde frente a la pulsión es el principio del todo, uno podría decir, digamos. Si no, es como estar adivinando, in- intentando interpretar algo que no tiene ningún escenario posible. Entonces, podría darse el caso de que alguien tenga una interpretación que tenga algún efecto en lo inmediato, pero en mi experiencia no tiene ni, ni, ni asomo de eso ser duradero en el tiempo, ¿sí? Es decir, puede haber algún efecto, incluso cierta fascinación por ese efecto logrado, pero me parece que la partida de las toxicomanías me parece que es un juego de un recorrido más bien largo, digamos, ¿no? En donde hay éxitos parciales y fracasos parciales, y a veces, como en el psicoanálisis en sí, un buen fracaso puede ser el inicio de otro ciclo, de otro ciclo virtuoso más adelante. Por eso en alguno de los apartados del libro digo que la clínica de las toxicomanías cuestiona el ideal de curación y sobre todo somete al clínico a su trabajo más personal de ir contra el efecto pulor curandi que a veces nos juega malas pasadas. Es decir, uno puede dar justo en el centro de la cuestión y los éxitos se los lleva el que sigue, ¿no? Se escucha mucho eso. El, el terapeuta encuentra en una primera entrevista a alguien que dice, no, porque un psicólogo me dijo hace 2 años, ¿no? Bien, la interpretación es de uno, el resultado es del otro, pero ¿por qué se fue y por qué en ese momento no podía tal cosa, o no soporté, o no estaba en condiciones de, pero lo que me dijo me guió estos 2 años hasta que llegué acá, ¿sí? Entonces me parece que la clínica de las toxicomanías nos enfrenta con muchos desafíos interesantes, por cierto, pero también con la idea de que los resultados son relativos a una disciplina, es decir, lo mejor que le puede pasar a alguien que está rebotando con el consumo de drogas es encontrar a alguien, entre comillas lo digo, que sepa lo que hace, que sepa lo que hace, siguiendo un poco Lacan, es que pueda regirse por su docta ignorancia. Es decir, que tenga el interés suficiente en escucharlo, que espere el momento oportuno para intervenir, que no se apresure con las urgencias de los otros, pero al mismo tiempo que entienda de qué se trata el asunto, ¿sí? ¿Qué quiere decir para alguien determinado consumo? Entonces, un poco el libro va y viene con esta idea, digamos. Cada uno de nosotros, por eso me meto adentro del cuadro, cada uno debería hacerse una idea de de qué nos libera el consumo de lo que sea. Y a partir de esa pregunta y desarrollando esa pregunta en el plano ético, me parece que ahí somos más libres de elegir eh, cuál es nuestra droga. Uno se podría intoxicar seriamente con psicoanálisis, ¿no? Lo digo un poco irónicamente, pero me ha pasado a mí. Me ha pasado quedar agotado más de una noche tratando de terminar un libro porque vaya a saber por qué.
¿no? Me ha pasado perder el sueño tratando de terminar de escribir algo que no me salía para una presentación, lo que fuera. Uno puede decir ahí que hay cierto consumo, ¿sí? Para mí la diferencia ética, esto es lo que más me interesa transmitir en el libro, es saborear los pros y los contras de lo que uno está haciendo, ¿no? Lo que algunos otros ámbitos que comparten ámbitos con nosotros llaman, pero sin saber muy bien qué es lo que están diciendo, un consumo responsable. Me parece que no, por lo menos no habría que abogar por una tendencia abstencionista en este ámbito, no conviene en términos transferenciales, pero tampoco no rige en la ética del psicoanálisis indicarle a cada quien eh, qué es lo que tiene que hacer con su moralidad, con su moral. Es decir, hay que ser muy respetuosos y cuidadosos al mismo tiempo de que el sujeto hace sus elecciones y soporta las consecuencias de esas elecciones. Eso incluye un montón de situaciones, pero especialmente el tema de los consumos. Entonces, el problema para mí no es si alguien se casa con una droga o evita a su partener mirando series de Netflix. Eso está en el mismo plano de la ética. El tema es que uno eh, tenga algún registro de qué es lo que hace y si elige hacerlo. Y si elige ese tipo de liberación y sabe lo que está perdiendo con ese consumo, ahí llega el momento de tomar una decisión. Si quiere continuar una vida, hoy estoy contra Netflix, no sé por qué, pero si quiere continuar una vida en Netflix o quiere meterse en el mundo real y afrontar los problemas de su mundo real, por ejemplo. Entonces, uno puede decir en sí, hay muy buenas películas en Netflix. Ahora, si esas buenas películas se transforman en un estado de evasión permanente de lo que le pasa al sujeto, a veces no hay que comparar, pero bueno, para que se entienda la idea, eso puede ser mucho más nocivo que un sujeto que a veces se fuma un porro con sus amigos después de una cena, ¿no? Con el cuidado del caso, lo digo, no estoy abonando la idea de que es mejor una cosa que otra, sino lo que digo es que hay una decisión a tomar acerca de los riesgos que uno toma con las decisiones de su vida. Y las decisiones de su vida incluyen los consumos, algunos estereotipados como ilegales, otros que tienen otra conformación, pero en mi experiencia personal, en los casos que voy trabajando y lo que voy estudiando del tema, cuando uno sabe lo que hace con sus consumos, eso tiende a la baja. Es decir, pierde de alguna manera el brillo que tenía, pierde la connotación de culpabilidad que tiene, pierde el efecto maravilloso que tenía en su momento. Es decir, hay como cierta deflación del efecto pantalla que se produce ante un determinado consumo. Otro tanto podríamos hablar de cuando el consumo deja de ser una transgresión, ¿sí? Y a veces los sujetos que van rebotando por los tratamientos y encuentran una lista que escucha de una manera totalmente desprejuiciada sus consumos, alojan una transgresión de un sujeto que está privado de la palabra y eso produce un efecto muy importante en los consumos, digamos.
No quiero decir que esa sea la fórmula secreta de los psicoanalistas trabajando con pacientes que consumen, pero sí me parece que siguiendo la propuesta del paciente Andrea, esa podría ser la puerta de entrada, digamos. Eh, que alguien pueda hablar con otro sin tener que estar evadiendo, sin sentir que está transgrediendo. Es decir, el, el, el ámbito de la sesión analítica lo que permite es que la transgresión deje de tener el efecto que tenía. Es alguien que puede hablar libremente de lo que le sucede y eso incluye al consumo de drogas. Entonces, me parece que hay una salida que es por el lado de la ética, como decía hace unos minutos, que implica distintas, tal vez, puertas de salida, pero que están orientadas siempre en el mismo sentido, en el mismo norte, que es que alguien se pueda hacer cargo, no culpable, sino hacer responsable de sus elecciones de goce. Eso incluye los consumos, ¿sí? Podría hablar mucho de esto, pero quería frenarme acá, pero uno podría poner en la línea de los consumos irresponsables. eh, bueno, yo hablé de mi consumo excesivo de psicoanálisis, otros de Netflix, pero uno podría analizar cualquier colectivo humano está regido por un exceso de consumo en lo que fuera, eh, y no se le presta tanto atención a eso y se estigmatiza a alguien que tiene determinado consumo con una sustancia que es prohibida, digamos, ¿no? Bueno, para poner un ejemplo. El otro día escuchaba en un contexto X unas personas que habían ido a una fiesta de 15. Lo único que relataban es todo lo que habían comido de más, ¿no? Y lo que habían tomado de más. Y se vanagloriaban de eso, digamos, ¿no? Yo me mantuve abstinente de eso, pero pensaba, de la fiesta lo único que queda es el consumo, ¿no? No hay ninguna experiencia subjetiva, solamente la mediación de, no del alimento, porque no sé, en una fiesta uno no se, no se encuentra a alimentarse, se encuentra justamente a buscar el exceso en el plus de goce de la sustancia alimenticia, ¿no? Así podría hacer una serie de relatos que tienen que ver con lo mismo. Es muy difícil, por ejemplo, que hoy por hoy, en la línea de los consumos, que dos personas se junten solo a hablar. Siempre hay, bueno, vamos a cenar, vamos a almorzar, vamos a tomar un café, vamos a tomar mate, digamos, siempre hay un objeto transicional, siguiendo la línea de Winnicott, que media entre los dos cuerpos, digamos, ¿no? Y bueno, según los contextos, bueno, es con facturas, es con él, ¿no? Y no se le presta la misma atención a eso eh, que a lo otro, digamos, ¿no? En las cenas familiares, el televisor como mediador de los cuerpos hablantes es algo que está en el centro del problema de la incomunicación entre padres e hijos, eh, y a veces se producen escenas de mucha violencia cuando alguien tiene la osadía de apagar el televisor, ¿no? Es como justo en ese momento el tipo que está por consumir algo que le saquen la sustancia, bueno, es la misma violencia que se genera con alguien que se le priva de un consumo ahí justo cuando está por producirse el acto del consumo, ¿sí? No sé cuánto tiempo tenemos, Walter, pero yo iría como yendo y viniendo, digamos, para no tomar la palabra yo solo. Eh, Hasta las 9:30 calculamos siempre los encuentros, un poquito más nos podemos extender también, pero eh, bueno, no sé si alguien Bien. quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. No, me quedé pensando en esta docilidad del analista, pero también
hay algo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Porque, eh, digo, también es cierto que cuando uno está frente a una situación de altísimo riesgo, digo, me hiciste pensar en un paciente que dejó de venir y que hice todo lo posible para que así sucediera, porque venía intoxicado y no se podía sentar, y la verdad es que se iba en moto, y a mí yo tenía todo ese tiempo, todo el tiempo la sensación de que se iba a matar, ¿viste? Pues iba en la moto, venía un poco a expensas de la mujer, pero algo hablaba. Sin embargo, a mí me pareció que en estas condiciones no podíamos seguir, digamos, ¿no? Me parece que eso también es interesante. Me hiciste pensar si no me apuré demasiado, pero la verdad es que también, por ahí esa es la diferencia imaginaria, si querés, entre Netflix y un cocainómano que anda en moto, digamos, ¿no? Que está en consumo, ¿no? Sí, te la podría pelear esa también, ¿eh? No, no, peleémosla, pero digo, porque me hiciste pensar lo Yo que miro pensé Netflix, aclaro, no sé, no soy un cuando puritano, hablabas, se me vino ese pero, paciente a la cabeza y dije, me habré apurado, pero la verdad es pero que hay no. gente, pero hay gente que va casi sin dormir al laburo y comete un montón de errores porque no pudo parar de ver las series, digamos, ¿no? Son accidentes más silenciosos, si se quiere. Es difícil de medir, pero los accidentes de ruta, de gente que maneja con pocas horas de sueño, tiene mucho que ver con todo ese asunto. Lo que pasa que es más fácil ver los efectos de un sujeto cocainómano en pleno acting, ¿sí? De todos modos, las estadísticas mismas contradicen los, los escenarios fatalistas que quisieron imprimirle a los consumidores de distintas sustancias, digamos. Eh, si me apuran un poco, podría decir que hay muchas más muertes evitables por los efectos de la epidemia de la obesidad que desencadenan en enfermedades como el Alzheimer y otro tipo de enfermedades evitables. Hay muchas más muertes producidas por esa falta de responsabilidad en esos consumos que lo que es los desenlaces fatales Mm, de los sujetos que consumen cocaína, por ejemplo, digamos, ¿no? Lo que pasa que, digamos, todo un problema ese que va por otro lado, que es, habría que discutir con las empresas alimenticias cómo hacen comida más saludable y menos barata, cómo le ponen menos adictivos, bueno, hay todo un tema ahí, la industria farmacológica que vende eh, todos los remedios para curarnos de los síntomas acontecidos por la mala alimentación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así uno podría ir hacia el infinito con eso, ¿no? O sea, uno sabe que no es lo mismo pegarse una borrachera con un vino muy malo, que casi uno podría decir tendría que estar prohibido porque es veneno, que con un vino bueno, pero el vino bueno sale caro, en fin, hay mucha cuestión ahí. Es cierto también que cuando uno está en una situación de cierta prisa, de cierta urgencia, a veces la capacidad de maniobra es menor y a veces la verdad del asunto es que nos excede y por más buena voluntad que tengamos y por más responsabilidad que tengamos, no hay posibilidad de hacer alguna intervención certera, digamos, ¿no? Pero hay como una idea que está como muy impuesta de que el psicoanalista puede con todo, ¿viste? Entonces, ujú. hay que ver cuál es el margen de acción, eso y cómo se discute en términos políticos eso. Porque vos fíjate que la medicina resolvió bastante bien todo eso, eh, con los porcentajes de efectividad.
Sí, ¿no? Te dice, estoy spoileando mi próximo libro porque lo escribí para otro texto que estoy preparando, pero te someten una operación de pulmón y dice, la operación fue un éxito, 100%. Y el tipo al año se muere. O sea, 100% es que al año se muere. Y nadie le dice al médico, pero se muere. No, bueno, la operación, o sea, cuando haces el corte, yo lo salvé, ¿no? Vas a operarte otra cosa y te hacen firmar, dice, y el médico te dice con una tranquilidad, dice, no, pero en el 96% de los casos, esto es, no hay ningún problema. ¿Y quién me garantiza a mí que yo no soy el 4? ¿No? Pero uno se va tranquilo y dice, no, pero el médico, el 96%, bien. Entonces, también hay que resolver un poco la discusión sobre lo que es la efectividad en los casos. Esto es un problema ya político, como excede un poco el marco de la presentación, pero me parece que a veces se expone sobre todo en las instituciones, a los profesionales, a que con casi nada se les exige casi todo. Y eso también habría que poder discutirlo, o por lo menos poder objetarlo, o poder transitarlo de otra manera, digamos. Es decir, el otro día estaba supervisando, ya lo dije varias veces, por eso lo repito, estaba supervisando a un grupo de colegas, estaban muy preocupados por un caso que era casi inviable. Y yo les dije, miren, tienen que partir de la idea de que van a fracasar, ¿no? Eso descomprimió bastante la zona, porque eh, es así. Uno tiene que partir de la idea de que va a fracasar y eventualmente alguna marca puede dejar, ¿no? Esto va en la línea de lo que decía antes, es que si nos concentramos en la curación total, en un contexto donde la cosa está tan fuera de eje, llevamos la de perder siempre. Ahora, si nos concentramos en qué puedo hacer cada vez y que a veces eso puede tener un efecto duradero en el tiempo, más allá del tiempo que nosotros podamos ver a ese paciente, ya estamos en una discusión distinta. Uno podría decir, los efectos del psicoanalista son duraderos. Ahora, no me los pidas ahora. Es como la medicina que dice, no, en el 96% de los casos, bueno, nosotros también tenemos que dar esa batalla cultural. Es decir, un sujeto se droga por múltiples motivos, pero al problema de la droga se lo estigmatiza con que o que es un vago, o que es un chorro, o que lo hace porque es un pillo, ¿no? Es que ese es otro de los tópicos que tomo en el libro, digamos. Hay como una fantasía muy asentada de que la gente que se droga la pasa muy bien, ¿no? Y lo que escuchamos en los testimonios es que lejos de pasarla bien, es en el único momento donde la pueden pasar un poquito mejor, que es otra cosa, muy distinta, digamos. El que realmente se casa con la droga es porque no encontró otro modo de satisfacción que esté al alcance de su situación. Entonces, más bien uno podría decir, el que se droga es el que goza poco, ¿no? Eso es lo que decía el goce sexual faltante. Es decir, es que no encuentra la manera de gozarla. Entonces, vos encontrás a un tipo que la está pasando muy mal y le decís, no, pero lo que estás haciendo es muy feo, no lo hagas más. ¿No? ¿No? ¿Cómo alguien va a poder salir de eso? ¿No? Entonces, es mucho mejor probar por la otra puerta. Digamos, che, contame, investiguemos cómo es esto. Encontremos la inteligencia de este asunto. Entonces, pero no desde apresurarse porque tenés que dejar de hacerlo. Sería importante que uno sepa por qué lo hace y para qué lo hace y en qué momento, ¿no? O sea, una investigación sobre lo que uno hace, ¿no? Entonces, si el analista se pone en el lugar
como decía Walter, por algún lugar de Sherlock Holmes, ¿no? Puede tener un buen compañero de investigación ahí, ¿no? Entonces, empezar por ahí, empezar, esta palabra no me gusta, pero a veces la uso porque no me sale otra, es siendo empático con el otro. En el psicoanálisis está como medio prohibida la palabra, pero yo ya escribí el libro, así que voy a decir cualquier cosa. Pero que quien viene a la consulta, ¿viste? Sienta algo que se lo está escuchando de una manera en particular. Eso ya es más difícil de escribir, pero por lo menos hay que tener la intención de que uno no está ahí para curar a alguien sin saber de qué lo va a curar, ¿sí? Primero hay que entender de qué sufre ese sujeto y a veces el eclipse del mundo de las drogas hace que uno cree que sabe de qué hay que curar a alguien, ¿sí? A veces lleva años entender de qué sufre alguien, ¿no? Lo que pasa es que cuando vienen con el paquete de las drogas dicen, ah, sufre por las drogas. No, eso es la punta del iceberg. Y a veces hay gente que necesita sostenerse en esa situación de consumo para empezar a hablar. Entonces, hay que un orden de prioridades ahí, ¿viste? ¿A qué le vamos a apuntar primero? Bien, bueno, muy interesante, Darío. La verdad que muy, muy interesante el libro. Vamos a seguir recorriéndolo. La verdad que un gusto escucharte y leerte. Así es que bueno, ya lo vamos a ir adquiriendo a aquellos que no lo tienen. Compren el libro, compren el libro. No, pues lo vamos a ir trabajando, así es que va a ser una referencia bibliográfica. Para mi alegría y sorpresa se está vendiendo bastante bien. No sé bien por qué todavía, pero Bueno, es porque como un claro, misterio porque eso. Uno sí, pone la mejor, pero después hay que ver por qué funciona lo que uno ofrece a los demás. Pero más allá de que sea yo el que lo escribió, me parece que es un libro que se deja leer. totalmente. Es claro y es clínico y tiene algunas precisiones que muchas veces son preguntas que surgen en el grupo de investigación, Darío, nuestro. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, a ustedes por la Por vuestro. invitación, por la escucha atenta. Bueno, Bueno, gracias Darío, gracias por la presentación acá en las noches de psicoanálisis. Es un gusto. Después podemos ver, a ver si alcanzás algún ejemplar como para que quede en la biblioteca del mira, colegio me o para acabaron y la me venta. llegaron, me llegaron recién. Ah, saqué Ah, uno mirá. para leer porque no tenía. Así que O si se pueden dejar a la venta acá o alguno para que quede en la lo biblioteca. lo que quieran, igual, con Andrea nos vemos presencialmente, Ah, así que genial. Ah, ya la, podemos, ya la metimos ahí. bien. No me Sí, cambies el nombre, ¿Eh? no me cambies el nombre, Darío. No, dije Andrea porque. Porque todos me dicen Andrea, me dijiste. Ah, No, pero no, le decía Andrea. Bueno, Ana de Andrea. Lo tuyo es difícil. Ana de Y Andrea. bueno, ¿qué querés? Ya. Le falta el apóstrofe. No elegí mis Este, padres. La que quiera, eh, nos Bueno, vemos y les hago llegar los ejemplares o lo que dale, fuera. dale, dale. No hay problema. dale. Bueno, Muchas Darío gracias, Galante, Darío. Muchas la gracias, salida muchas de las gracias. Gracias a toxicomanías. ustedes. Gracias, Darío. Muchas Hasta la gracias, próxima. muy lindo Muchas gracias. el encuentro. Muy Hasta bueno. luego. Gracias. Gracias. Chau, chau. Hasta luego.